Segunda de Reyes 6:14 en adelante, está hablando sobre la historia de Eliseo y los sirios. Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 14. Vamos a leer allí algunos versículos. Dice la Biblia: entonces envió el rey allá gente de a caballo, el rey de Siria, Ben-Hadad, y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, el criado de Eliseo. Dice: y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gentes de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? El 16 dice: él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dice la Biblia, el versículo 17: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gentes de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. Amén. Ocupen sus asientos, hermanos, en esta mañana. Quiero compartir contigo esta palabra que el Señor me entregó a mí. Y dice, como lo hemos leído en esta mañana, la historia de Eliseo y los sirios. Y saben que yo le he puesto por título a esta reflexión: no tengas temor a los desafíos. Vamos a hablar un poco acerca de esto, de no tenerle temor a los desafíos. Pero la historia comienza en el versículo 8 de este capítulo 6. Vamos a contextualizar un poco acerca de este pasaje bíblico del que hemos leído. Vemos una historia aquí, una historia particular del pueblo de Israel. Ese pueblo escogido por Dios, ese pueblo apartado con un propósito. Y esta historia del pueblo de Israel, dice la Biblia que ellos tenían un conflicto, una guerra con la nación de Siria. Y en esta historia vamos a ver algunos personajes importantes. Como lo hemos leído, Eliseo era el profeta de Dios, el hombre que hablaba en nombre de Dios, el hombre que Dios le revelaba los secretos más íntimos de las personas. Y vemos que aquí el pueblo de Israel tenía este conflicto, esta guerra con la nación de Siria. Y vemos que dice que el versículo 8, que tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultado con su siervo dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y vemos que en este lugar estaba Israel, estaba Siria, estaba el rey de Siria que se llamaba Ben-Hadad y estaba el rey de Israel que se llamaba Joram. Y en medio de este conflicto estaba allí el profeta de Dios, Eliseo. Este profeta que Dios le revelaba los misterios más ocultos, que dice la Biblia que cuando el rey de Siria planificaba emboscar a Israel, este hombre, Dios le revelaba ese secreto que este hombre trataba de hacer en contra de Israel. Hermanos, en esta mañana vamos a hablar acerca de esto. Vemos aquí que también estaba el siervo de Eliseo. Y vemos que este siervo también era una persona que estaba allí a disposición del hombre de Dios. Pero saben, hermanos, que nosotros como hijos de Dios, nuestra vida está llena de dificultades, está llena de grandes desafíos también. Pero saben que esos desafíos nosotros los podemos conquistar en Dios. Pero saben que muchas veces esos desafíos se ven truncados por muchas cosas. Y una de las cosas que nosotros podemos ver en este pasaje bíblico es que muchas veces esos desafíos se ven truncados por una sola cosa: por el temor. Vemos que el siervo de Eliseo,
cuando vio a ese gran ejército, cuando vio a esa cantidad de hombres con carros de caballo, este hombre tuvo temor. Y el temor allí lo paralizó. Y él dijo: Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué haremos en esta situación? Nosotros estamos aquí en esta ciudad y vinieron hombres con caballo, vinieron gentes armadas a prendernos. Y este hombre comienza allí a hablarle a su señor, a Eliseo. Y el temor se apoderó de él. El temor es el arma que usa el enemigo para mantenerte al margen de todas las bendiciones de Dios. Muchas veces, hermano, Dios nos dijo muchas cosas a nosotros. El Señor te dice y te da promesas. Como leía la hermana Susana en esta mañana, el Señor te da promesas. Pero muchas veces saben que viene el enemigo y siembra la semilla del temor en tu vida. Y te mantiene al margen de las bendiciones de Dios. Dios te dijo que vos vas a pasar al otro lado. Dios te dijo que tu familia le pertenece. Dios te dijo que te iba a bendecir en tal o cual cosa. Pero viene el enemigo y siembra temor en tu vida. Lo primero que él viene para hacer es sembrar ese temor en tu vida. Querer abortar el plan de Dios. Ese plan que Dios planificó para tu vida y para la mía. Él es un especialista en sembrar temor. Y en la vida del siervo Eliseo trató de sembrar temor. Pero gracias a Dios que siempre estuvo Eliseo allí firme, sabiendo quién estaba con él. Y en esta mañana yo creo también firmemente que nosotros debemos de ponernos firmes, debemos de establecernos, debemos de tener convicción de quién es nuestro Dios. Cuando venga el enemigo a sembrar temor a lo que Dios dijo sobre tu vida, sobre tu familia, sobre lo que vos ibas a hacer, no permita que ese temor se apodere de tu vida. No permita que ese temor gobierne tu vida. ¿Saben por qué? Porque el único que se tiene que apoderar de tu vida es el Espíritu Santo. El único que tiene que gobernar tu vida es el poder de Dios. El único que tiene que gobernar tu corazón es el Espíritu Santo. Pero saben que muchas veces humanamente nosotros dejamos que el temor ocupe nuestro corazón. Pero yo creo que esta es la mañana donde nosotros vamos a trabajar, donde nosotros le vamos a pedir al Espíritu Santo que todo temor abandone nuestro corazón, que todo temor deje de ocupar ese espacio y que lo ocupe el Espíritu Santo. Hermano, yo quiero decirte en esta mañana que Dios quiere que nosotros vivamos una vida con propósito. Pero saben, muchas veces el temor viene para robar esa paz, viene para robar esa vida con propósito. Dios ha establecido algo sobre tu vida. Dios ha dicho algo sobre tu vida. El Señor te ha dado promesas, pero no permitas que el temor ocupe el lugar que tiene que ocupar la palabra de Dios en tu vida. Así como el Espíritu Santo ocupa tu corazón, así también tiene que ocupar la palabra de Dios tu corazón. Solamente el Espíritu Santo hará que nosotros desarraiguemos todo temor. Y en esta mañana yo creo que nuestra oración debe ser: Espíritu Santo, si hay temor en mi corazón, si hay duda, si hay algo que está impidiendo que yo viva una vida con propósito, sácalo. Esa debe ser nuestra oración. ¿Para qué? Para poder afrontar los desafíos que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Dios quiere que experimentemos esa vida con propósito. Yo quiero contarles algo en esta mañana. Dijimos que vamos a hablar de que no tenemos que tener temor a los desafíos. Y saben que muchas veces nosotros tenemos desafíos en nuestras vidas. Tenemos planes, tenemos proyectos, tenemos cosas para cumplir. Tenemos promesas que Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros. Pero saben que muchas veces el enemigo viene para sembrar el temor. Y saben que en nuestra vida personal también, en mi vida personal, en mi familia, nosotros en determinado momento de nuestras vidas tuvimos que afrontar el desafío de servirle a Dios, pero no de servirle a Dios como veníamos haciéndolo, sino de servirle a Dios a tiempo completo. Y tuvimos que tomar una decisión muy importante en nuestras vidas. Como familia, mi esposa Carol Iker,
Recuerdo que en el 2019 tuvimos que tomar esta decisión importante. Recuerdo que como cualquier familia como ustedes, teníamos nuestras obligaciones, teníamos un trabajo, teníamos una casa, teníamos metas, sueños en nuestras vidas personales, pero el Señor quería que nosotros cumpliéramos el propósito por el cual Él nos había llamado. Pero hermano, déjame decirte que para eso hay que tomar decisiones. Y saben, yo creo que el Señor nos va a hablar en esta mañana de tomar decisiones firmes en nuestra vida para poder cumplir con ese desafío que Dios ya te habló. Dios nos ha hablado y muchas veces nosotros miramos para otro lado. Dios te dice, hace esto, y nosotros miramos para otro lado. Dios te llamó y vos mirás para otro lado. Dios golpea la puerta de tu corazón y sabés que Dios te está hablando y mirás para otro lado. Pero en esta mañana yo quiero que Dios pueda bendecir tu vida a través también de aquellas cosas que nosotros hemos pasado como familia. Y como familia el Señor golpeaba cada día la puerta de nuestro corazón. Nosotros nos habíamos preparado para servirle al Señor en un instituto bíblico. Habíamos estado, habíamos cumplido. Nos habíamos casado con mi esposa. Tuvimos a nuestro primer hijo. Pero Dios siempre golpeando la puerta de nuestro corazón. Hay algo más que yo quiero que ustedes hagan. Dios nos estaba impulsando a más. Y llegó un día, hermanos, que cuando nosotros teníamos todas las cosas humanamente arregladas, solucionadas, encaminadas en esta tierra. Teníamos trabajo, teníamos una casa, estábamos bendecidos económicamente, pero Dios nos estaba impulsando a más. Y nosotros tomamos una decisión drástica en nuestras vidas, humanamente hablando. Tomamos la decisión de dejar todo lo que era seguro, humanamente pensándolo. Y dejamos todo para poder seguir al Señor y para aceptar el desafío de servirle a Dios. Aceptamos el desafío de caminar por fe, de vivir por fe, de creerle a Dios. Pero déjame decirte una cosa. Hoy ya han pasado 5 años de esa decisión que tuvimos que tomar. Y por supuesto que no nos arrepentimos de nada. Pero hay algo más que yo quiero decirte. Porque si tenés que tomar una decisión en esta mañana y capaz sea una decisión humanamente pensándolo drástica, donde muchas personas a nosotros nos han dicho y nos decían, estás loco, ¿qué vas a hacer? Estás loco, la decisión que están tomando como familia. Pero yo quiero decirte algo en esta mañana. Si estás a punto de tomar esa decisión, déjame decirte una cosa. Después de 5 años, yo puedo decir una cosa. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Podemos hablar de la fidelidad de Dios sobre nuestras vidas. Podemos hablar de cómo Dios nos ha sostenido. Asumimos el desafío de servirle. Y por supuesto que nos hemos mantenido en lo que nosotros podemos humanamente fieles a Dios. Pero Dios ha sido fiel. Y no nos dejamos llevar por el temor. Es por eso que en esta mañana yo quiero hablarte a tu corazón. Que capaz tenés que tomar una decisión importante en tu vida. No te dejes llevar por el temor. Que el Espíritu Santo gobierne tu vida. Pedirle al Señor que sea Él ayudándote a tomar esa decisión importante en tu vida. Muchas veces el temor quiere controlar tu vida y la mía. Muchas veces el temor quiere apoderarse de nosotros. Y saben que muchas veces nos mantiene al margen de vivir esos desafíos que Dios puso en tu vida. De vivir esas metas, esos sueños que Dios ya planificó para vos. Y yo quiero que en esta mañana nosotros podamos, al finalizar esta reunión, hacer una oración
pero una oración con mucha convicción, sabiendo que si Dios nos está hablando, nosotros podamos saltar al vacío, pero si es Dios que te está hablando. Porque uno tiene que reconocer cuando Dios le habla. Uno tiene que reconocer la voz del Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Y no dejarse guiar por ese temor a lo desconocido. Por ese temor al futuro. Muchas veces tenemos temor. ¿Por qué no asumimos desafíos? ¿Por qué nosotros no caminamos hacia donde lo que Dios quiere llevarnos? ¿Por qué no asumimos muchas veces responsabilidades en Dios? Porque muchas veces tenemos temor a lo que va a pasar mañana. Tenemos temor a lo que va a pasar en el futuro. Tenemos temor, y si Dios no me responde, y si Dios no me respalda, y si Dios no hace lo que Él prometió, déjame decirte una cosa, lo que Dios prometió Él lo va a hacer. Amén. Todo lo que Él dijo Él ya lo hizo. ¿Cómo no va a ser lo que Él ya te prometió? Pero es necesario que vos y yo tomemos decisiones firmes en Dios. Que podamos consultarle al Señor. Que podamos orar al Señor. Que podamos buscar siempre la guía del Señor. Que podamos escuchar a otras personas que también nos ayuden a que nuestra decisión sean decisiones certeras. Pero no te quedes sin vivir esos desafíos que Dios ya planificó para vos. Hermano, la vida es corta, los años pasan y muchas veces nos vamos a encontrar dentro de 15 o 20 años y si vos no tomaste esa decisión importante en tu vida, vas a estar en el mismo lugar. Quizás vas a estar bendecido. Quizás tu familia va a estar bendecida. Pero quizás no vas a experimentar la plenitud que Dios ya preparó para vos. Quizás no vas a poder experimentar esa plenitud que Él diseñó para cada hijo. Es por eso que muchas veces el temor nos mantiene al margen de vivir las bendiciones de Dios. El temor nos mantiene al margen de vivir esa plenitud que Dios quiere para cada hijo. Es cuestión de arriesgarse. Es cuestión de creerle al Señor. Es cuestión de caminar por fe. Muchas veces nosotros caminamos más por lo que dice nuestra mente, por lo que dice nuestro entorno, por lo que dice nuestras circunstancias, que caminar por fe. Cuando la Biblia a mí me habla de que el justo tiene que caminar por fe, de que somos llamados a vivir por fe. Pero es tiempo de arriesgarse. Es tiempo de asumir el desafío que Dios ya planificó para vos y para mí. Como lo hemos leído en esta historia bíblica, el pueblo de Israel estaba viviendo esta circunstancia en su vida, circunstancia difícil. Y Dios por medio del profeta Eliseo hacía cosas poderosas. Y en esta ocasión dice la Biblia que Eliseo revelaba los planes de su enemigo. Ese pueblo que había sido escogido por Dios, ese pueblo que había sido apartado por Dios, pero se encontraba en medio de un conflicto, en medio de una guerra. Pero gracias a Dios que siempre hay un Eliseo. Gracias a Dios que siempre hay un Eliseo para revelarnos los planes del enemigo. Hermano, yo quiero decirte algo en esta mañana. ¿Cuánto nos necesitamos? No sé si me está entendiendo. ¿Cuánto nos necesitamos? Yo necesito de vos y vos necesitas de mí. Nos necesitamos. Gracias a Dios porque siempre se levanta un Eliseo. Y en medio de nosotros Dios siempre mantiene a Eliseo. Que muchas veces nos levantan, nos ayudan, nos fortalecen. Oran por nosotros, levantan nuestros brazos. Gloria a Dios por los Eliseos en medio de su pueblo. ¿Por qué? Porque cuando el temor se quiere apoderar de la vida, se para un Eliseo y dice, más poderoso es el que está con nosotros que el que está en ellos. Y gloria a Dios por los Eliseos. Gloria a Dios por los hermanos que se levantan en oración. En esta mañana quiero compartirte 3 cosas acerca de los desafíos. Si nos toca enfrentar desafíos, lo primero que tenemos que hacer es
no podemos dejarnos intimidar por ello. Si te toca enfrentar un desafío, no podés dejarte intimidar por ello. El versículo 15 dice: entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Vemos que el rey de Siria había mandado caballos, carros y un gran ejército, dice la Biblia. El ejército sirio llegó por la noche y comenzó a tomar posesión de esa ciudad donde estaba Eliseo. Humanamente hablando, Eliseo y su criado estaban en problemas. Estaban realmente en problemas. Pero nosotros sabemos una cosa: el Dios Todopoderoso seguía con Eliseo. Y esa era la diferencia. Y esa es la diferencia en tu vida y en la mía. Que cuando vos y yo asumimos un desafío, recordemos que Dios sigue caminando contigo. Aunque muchas veces nosotros no lo podamos ver. Aunque muchas veces nuestros problemas nos quieren ahogar. Y el temor se quiere apoderar de nosotros. Pero Dios sigue estando contigo. Amén. ¿Qué tenemos que hacer como cristianos cuando nosotros enfrentamos un desafío? Cuando nos toca atravesar ese tiempo de tomar decisiones. Y vamos a ver 5 cosas. No te dejes atemorizar. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. No dejes que el temor tome parte en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios está de tu lado. Porque el Todopoderoso camina contigo. No permitas que el temor ocupe tu corazón. ¿Por qué? Porque tu corazón le pertenece al Espíritu Santo. Tu corazón es habitación de la presencia de Dios. Tu corazón es habitación del Espíritu Santo. El único que debe gobernar tu vida es Él. Entonces no permitas que el temor ocupe ese lugar que le pertenece a Dios. Pero también cree que más poderoso es el que está contigo que el que está afuera. Que aquellas cosas que vienen en tu contra para querer frustrar ese plan que Dios diseñó para ti. Pero también no permitas que el temor paralice tu fe en Dios. Hermano, muchas veces el temor viene para arruinar tu fe, para socavar tu fe, para desaparecer tu fe. Y cuando nosotros nos dejamos guiar por el temor, ya no comenzamos a ver más al Señor en nuestra vida. Comenzamos a mirar a nuestro alrededor. Y por supuesto que cuando comenzamos a mirar a nuestro alrededor, comenzamos a tener una visión natural, una visión terrenal, una visión que no me permite ver las bendiciones de Dios, que no me permite ver a Dios obrar en mi vida. No te dejes dominar por las situaciones que muchas veces quieren gobernar tu vida. Haz algo mejor. Busca a Dios en medio de esas situaciones. No te dejes dominar por ella. En sexto lugar, frente a los desafíos, busca la dirección de Dios y haz algo también. Refugiate en el Señor. Que el Señor sea tu refugio en medio de esa situación. Búscalo a Él, pero también refugiate en Él. Muchas veces le buscamos, pero nos pedimos: Dios, yo necesito estar contigo. Debemos de buscarle al Señor, pero debemos de refugiarnos en Él y depender solamente de Él. El siervo de Eliseo, al ver la ciudad sitiada, este hombre al ver los carros con caballos, al ver ese gran ejército de Siria, quedó paralizado. Y le dice a Eliseo: Señor mío, ¿qué haremos en esta situación? Este hombre se dio cuenta que estaban en peligro. Pero Eliseo, con una visión del cielo, le dijo: más poderoso es el que está con nosotros que el que está en ellos. Muchas veces podrán venir a nuestras vidas situaciones terribles. Muchas veces quizás las malas noticias van a tocar tu puerta. Muchas veces quizás los problemas van a amenazar tu seguridad. Muchas veces las situaciones que vivimos van a querer robar tu paz. Ahora yo te pregunto, y me pregunto a mí, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Qué hacemos cuando esas situaciones llegan a nuestras vidas? ¿Cuál es nuestra actitud? Muchos de nosotros quizás
actuamos con desesperación. ¿Por qué? Porque somos humanos. Muchos de nosotros quizás nos preocupamos demasiado, nos angustiamos. La tristeza muchas veces se apodera de nosotros. Y muchas veces, hermano, nos resignamos a sufrir cuando sabemos que Dios está con nosotros. Nos resignamos a pasar por esa situación diciendo, bueno, no importa más nada, y esa situación viene y me hace pedazo. Pero lo que Dios quiere de ti y de mí, ¿saben qué es? Que confiemos en Él. Que confiemos en Él por encima de todas las cosas. Que dependamos de Él por encima de todas las cosas. Que tengamos la misma fe que en otro tiempo hemos tenido y que hemos visto la mano de Dios obrar en nuestras situaciones. Así como Dios te sacó ayer, así como pudiste ver los milagros ayer, el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Es el mismo Dios que va a hacer que lo imposible sea posible. Es el mismo Dios que te va a dar y traer libertad a tu vida. Hermano, yo cuando leo en la Biblia, Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Nada. Jeremías 32:17 dice, yo soy el Señor Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Lucas 18:27 dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquellas personas que se acercan a Dios crean que Él existe. Y dice, y termina diciendo, porque Él recompensa a quienes le buscan. Nosotros creemos en un Dios todopoderoso. Si tenés que asumir desafío en esta mañana, asumilo con fe en el Señor. Asumilo con fe en el Señor. Jugátela, hermano. Créele al Señor. Comenzá a caminar viendo lo sobrenatural en tu vida. Muchas veces nos mantenemos al margen de ver a Dios obrar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no nos animamos a creer. Porque no nos animamos a dar ese paso que Dios quiere que nosotros demos en fe. Si te toca enfrentar desafíos, lo segundo es que debemos de confiar plenamente en Dios. Eliseo le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Para enfrentar desafíos y salir victorioso, es necesario colocar nuestra confianza plena en el Señor. De otra forma será imposible. Pero si vos y yo aprendemos a confiar en el Señor, aprendemos a descansar en Dios en medio de las tormentas. Qué tremendo lo que le pasó a la familia de la hermana Josefina. Es un claro ejemplo de confiar en Dios aunque las cosas no estén saliendo bien. Cuando esa mala noticia toca tu puerta, confiamos en Dios. Estos hermanos decidieron confiar, decidieron creerle al Señor. Actuaron como una familia cristiana que está plantada en su fe en Cristo actuaría. Pero hermano, muchas veces no es tan sencillo hacerlo de esa forma. Quiera el Señor ayudarnos a que nosotros podamos confiar plenamente en Él. Eliseo le hace ver a su criado que el Dios Todopoderoso está con ellos. Y esa es la principal razón por la cual ellos no deberían de tener temor. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos. Hermanos, si entendiéramos este principio en nuestras vidas, Dios camina a tu lado. Amén. Dios está contigo. Hermano, yo creo que debemos de leer lo que dice el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3 de Génesis. El Dios creador de todas las cosas, está contigo. Imagínate ese Dios sobrenatural, ese Dios que la tormenta le obedecen, ese Dios que los vientos le obedecen, ese camina a tu lado. Amén. Sí que sí. Vive en ti. Es por eso que no tenemos que temerle a asumir desafíos, a lo que venga adelante, porque Él sigue estando en nuestra barca.
Nuestra fe en Dios está directamente relacionada con nuestra victoria. Si vos y yo le creemos al Señor, la victoria está asegurada. Si vos y yo dependemos de Él y confiamos plenamente en Él, la victoria está asegurada. No hay otro resultado. Muchas veces quizás la carne querrá decirte otra cosa, pero déjame decirte que si vos y yo le creemos a Dios, hay solamente un resultado. La victoria está asegurada. Solamente hay un resultado. La victoria está asegurada. Muchas veces escuchamos muchas voces, pero la voz que tenemos que escuchar es la voz del Espíritu Santo, que te dice: hijo, hija, si me crees a mí, la victoria está asegurada. Nada de lo que venga en tu contra va a prosperar, porque el Dios Todopoderoso, a ese que todo le obedecen, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, el mismo diablo se rinde delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él es creador de todas las cosas. Él está por encima de todas las cosas. Y ese es tu Dios. Y ese es mi Dios. Y ese es el Dios que estaba con Eliseo. Jesús le dijo a sus discípulos algo determinante para su vida: que si ellos tenían fe, todas las cosas para ellos iban a ser posibles. La clave está en creer y no dudar, en cambiar la duda por la fe, en creer que Dios hará lo que nosotros le pedimos cuando oramos según su voluntad. Frente a los desafíos de la vida, ¿cuál es nuestra elección? Cuando nos toca tomar decisiones, ¿cuál es nuestra elección? ¿La duda o la fe? Hay solamente dos caminos: o dudamos de lo que Dios dice, o le creemos a lo que Dios dice. No hay un tercer camino. Jesús nos anima a que nosotros podamos depositar toda nuestra confianza en Él. En tercer lugar, si te toca enfrentar desafíos, y esto es lo más importante, debemos de orar constantemente. Segunda de Reyes, como lo hemos leído, el versículo 17, dice: y oró Eliseo. Y Eliseo comienza a orar y dice: Padre, ábrele sus ojos para que vea. Y dice que Dios entonces abrió los ojos del criado. Y este hombre miró y ya no tenía esa visión natural. Dice que este hombre miró y había gente de a caballo. Y algo más sorprendente: carros de fuego. El ejército de Siria tenía carros, pero Eliseo tenía carros de fuego. Yo no sé si me estás entendiendo en esta mañana. El ejército de Siria tenía carros nomás, pero Eliseo tenía carros de a caballo a su disposición, carros de fuego alrededor de ellos. No te dejes intimidar. Créele al Señor. Orá en medio de esa situación. No basta solamente con allí depositar tu confianza en Dios. Anda a la oración. Frente a cualquier desafío es necesario volvernos a nuestros principios cristianos, que es la oración. Si te toca enfrentar un desafío en esta semana, volvé a ese principio fundamental, la oración. La oración sigue siendo el arma poderosa que Dios te dejó a vos y a mí, para que nosotros podamos batallar, para que nosotros podamos desbaratar cualquier estrategia del enemigo que venga en tu contra. Todo cristiano es llamado a tener una vida de oración. Hemos sido llamados a tener una vida de oración. Debemos de llevar todo a la oración. Cualquier situación que pasemos, debemos de llevarlo a la oración. Debemos de decirle: Señor, ¿es tu voluntad? Padre, abre esta puerta si es tu voluntad. Debemos de llevarlo a la oración. Y Eliseo nos da un ejemplo de eso. Eliseo en este capítulo, en estos versículos, ora 3 veces. Ora primero por su siervo, para que Dios le abra sus ojos. Y cuando está delante de sus enemigos, le dice: Señor, quítale la visión. Y Dios lo hizo. Y lo llevas a Samaria. Y de nuevo Eliseo le dice: Dios, devuélvele la visión. Y Dios lo hizo. Eliseo nos da un ejemplo de cómo debemos de ser como cristianos.
Debemos de ser conscientes que lo más importante que nosotros tenemos en nuestra vida es nuestra comunión con Dios. Es que vos y yo, personas normales, personas sencillas, nos estamos comunicando con el Dios Todopoderoso. Personas que muchas veces estamos allí rendidos, pero estamos a un paso de la oración. Cuando vos y yo comenzamos a orar, algo sucede, algo cambia. Entonces no podemos vivir sin oración. No podemos vivir sin oración. Cualquier problema, cualquier dificultad que toque tu puerta, llévalo al campo de la oración. Y yo te puedo asegurar que allí se van a desbaratar cualquier plan del enemigo. Llévalo al campo de la oración. Y en esta mañana te invito a que estés en pie. Si hay alguna situación